Les quiero pedir que vuelvan a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 2, entre el 1 y el 2, para que no se confundan. Capítulo 1, capítulo 2 vamos a estar exponiendo en el día de hoy. ¿Cómo estuvo el sermón del día domingo anterior? ¿Cómo estuvo ese hombre? Compórtate como tal. Espero que haya sido de bendición. Yo me lo perdí, lamentablemente, y espero poder verlo en el video. No sé si lo pudieron grabar. ¿Sí? Afirmativo. Entonces, espero poder verlo y que nosotros nos podamos concentrar en toda esta idea que está entretejida. Familia real, la ropa sucia se lava en casa. Ya hemos visto que la miseria del matrimonio no es producto nuestro, o sea, no es producto de Dios, no es la creación de Dios, sino que es producto de nuestro propio pecado, y que el matrimonio, la familia de cada uno de nosotros necesita de Cristo profundamente para restaurar nuestras vidas matrimoniales, familiares, profundamente en el día a día. Vimos cómo la mujer, en realidad, bíblicamente se tiene que sujetar a ese esposo que se sujeta a Cristo a su vez. No es un sometimiento ni a una subyugación solamente machista, autoritaria, de querer poner el pie sobre la mujer, sino que de aquel hombre que se apasiona por obedecer y por amar a nuestro Señor Jesucristo. Y aquel hombre también que se comporta como tal, a la luz de la Escritura, que busca hacer la voluntad de Dios. Y hoy, padres, háganse cargo. Inmediatamente tengo que hacer las salvedades del caso. No soy papá. Por lo tanto, si ustedes creen que vamos a hablar desde la experiencia de ser papá, no lo vamos a hacer de esa manera, aunque algunos me dicen que soy su papá espiritual, pero no estamos hablando respecto en sí de ello. Sin embargo, no porque no sea papá, no puedo exponer los principios de la Escritura, ¿ya? Así que a atenernos en lo que la Escritura nos entrega para nuestras vidas. Hay un dicho que dice, valga la redundancia, que nadie nos ha enseñado a ser papá. ¿Es así? ¿Usted cree eso? Sí. Si lo cree, rebobine, porque sí, hay alguien que nos enseña a ser papá en la Escritura. Cuando nosotros decimos nadie me ha enseñado a ser papá, es porque en realidad no hemos leído la Escritura. La Escritura nos enseña a cómo llevar un matrimonio de buena manera. La Escritura nos enseña a cómo nosotros tenemos que conducirnos la vida individual, personal. La Escritura nos enseña a cómo debemos ser papá. La Escritura nos enseña a cómo debemos ser como hijos. La Escritura nos enseña a cómo comportarnos con la sociedad. La Escritura es nuestra regla de fe y de práctica, de conducta, como usted quiere decirlo, y no son solo tips, no solo son para que usted haga un checklist, ¿cierto? Y que hoy día en la noche, sí, lo hice todo bien, sí, un pequeño error, pero dentro de 10, 9 buenas, estamos bien. No es una receta donde voy haciendo del 1 al 10, es un estilo de vida, es una forma de vida. Por lo tanto, cuando la Escritura nos entrega aspectos importantes para nuestra vida, también lo va a hacer en relación al cómo ser papá. Haciendo esa salvedad, le invito a que podamos entrar de lleno a lo que el Señor nos tiene hoy día. Padres, háganse cargo de sus hijos. El primer libro de Samuel es muy interesante porque, a propósito, el libro de Samuel no está dividido en los escritos originales, es un solo libro, ¿ya? Por términos de poder hacerlo un poquito más accesible y menos denso, se dividió en el primero y en el segundo libro de Samuel, pero es un todo. Por lo tanto, usted cuando lea el libro, no lo lea solo el primero, léalo
completo, como un todo. Y en este primer libro nosotros podemos ir viendo varias cosas en relación a lo que tiene que ver con la idea de ser matrimonio, la idea de ser papá. Capítulo 1 nos habla específicamente del nacimiento de un personaje, del personaje central del libro, de Samuel, y que había un esposo que se llamaba Elcaná, que era bastante devoto de Dios y que todos los años cumplía con lo que la ley estipulaba de que tenía que ir a adorar y pagar los votos en relación a su fe. Sin embargo, este hombre entramos con problemas. No sé si entramos de lleno al tiro con problemas. Tenía 2 esposas, Ana y Penina. Y esta circunstancia ya estaba complicada, porque en ninguna parte Dios estableció la poligamia, ¿cierto? Sino que como se empezaron a relacionar con otras naciones, con otros países que eran paganos, que eran idólatras y que eran polígamos, ¿cierto? Pero no les interesaba, empezaron a adquirir estas tradiciones también y estos principios. Por lo tanto, este hombre ya tenía una cierta complicación, y me imagino que a los que son casados, si ya entre las bromas, si ya tener a su esposa es una lucha diaria, ya se está riendo Hernán, ¿cierto? Es una lucha diaria. Algunos dicen que tener 2 ya, y 3 y 4, yo no sé cómo lo hace el profeta de Peñalolén, ¿cierto? Que tiene más de 4, para poder llevar esta idea, y fuera de broma, para poder llevar la idea de familia, para poder llevar la idea matrimonial, es prácticamente imposible. Por lo tanto, ya tenemos algo complicado. Sin embargo, Ana era una persona que no podía tener hijos. Ahí es donde nuevamente vamos a ver esta idea de que toda mujer fue creada para amar, fue creada para también disfrutar, para gozar de las cosas de la vida, de los placeres que Dios ha establecido para nosotros, y dentro de ellos para ser mamá. Toda mujer que se casa tiene el deseo, el anhelo en su corazón intrínseco. Esto no es una cosa de religiosidad, es algo intrínseco, de que fluye dentro de ella, de querer ser madre. Ana no era la excepción. Sin embargo, Ana no podía tener hijos, y Penina siempre le hacía la vida imposible cuando tenían que ir a Jerusalén a celebrar todas estas fiestas, y ella le sacaba en cara que no tenía hijos, pero que sí Penina tenía, y por lo tanto Elcaná sale con una de aquellas, porque Ana cayó en una depresión terrible, porque era una constante humillación, era una constante, ya era majadero, la burla, el bullying. Si ustedes hablan hoy de bullying, aquí ya hay bullying. Bullying aquí en la Biblia ya existe. El burlarse, el humillar, el ser hasta maldadoso con esta idea de que ella no tiene un hijo. Y ella cayó en una depresión, cayó en un llanto profundo, y Elcaná le dice: oye, ¿y yo no te basto? O sea, ¿qué onda? Yo no te soy suficiente. Y claramente no le era suficiente, porque lo que trae un hijo a una madre, a un padre, no lo llena un esposo, una esposa. No son amores superpuestos, son amores distintos que complementan lo que es la vida del ser humano. Por lo tanto, claramente Ana no tenía ninguna idea de responder, ni siquiera, yo me imagino, con algún, no sé, exabrupto, de decirle alguna cosa, sino que claramente lo que ella necesitaba era que el Señor se apiadara de ella y tuviera misericordia y le diera un hijo. Y por eso que ella va junto a su esposo a adorar, y dice que en el capítulo 1, versículo 21 en adelante,
cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, dice, versículo 22, Ana no lo acompañó. Perdón, aquí, versículo 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. ¿Ya? Aquí ya entramos de lleno a esta idea. Padres, háganse cargo de sus hijos encomendándolos a Dios. Padres, háganse cargo de sus hijos encomendándolos a Dios. El anhelo de Ana, el anhelo de toda mujer, el anhelo de todo hombre, el anhelo de todo matrimonio es poder tener, no solamente disfrutar del matrimonio, sino que generar descendencia. Y ¿qué es lo que hace esta mujer? No tan solo va a rogar y a suplicar para tener el gozo y el placer, la dicha y la alegría de tener un hijo, sino que ella, desde antes de que Dios le respondiera, desde antes que Dios dijera algo, ella ya estaba encomendando a este hijo en las manos de Dios. Cuando estamos hablando de padres, háganse cargo de sus hijos, estamos hablando desde antes de que siquiera usted tenga la idea de tener uno. Esto no es solamente para los que ya son papás, estos son para los jóvenes también, para los adolescentes que en algún día van a ser padres y que ya tienen la idea a lo mejor. A lo mejor ya han conversado con alguna amiga, con algún amigo respecto de este tema. Y que cuando se empieza a hablar, no, a mí me gustaría colocarle este nombre, cuando me gustaría que llevara tres nombres, como conozco un personaje por ahí que tiene tres nombres. Y tenemos toda esta idea porque ya nos va cautivando lo que es ser mamá, lo que es ser papá. Yo tengo que empezar a pensar desde antes de incluso de estar de novio, desde antes de pololear, de pedir a Dios por mis hijos. Y más que pedir por mis hijos, es decirle: Señor, yo no sé si voy a tener hijos, pero desde ya los que tú me quieres dar por misericordia, por gracia, te los entrego, te los encomiendo, te los doy. Por eso esta idea de esta imagen de un papá que va lanzando como su hijo hacia los brazos, hacia el cielo, hacia los brazos de Dios. ¿Por qué? Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya. Mire cómo ella se encuentra. Desdicha, si ustedes lo analizan con la bienaventuranza, bienaventurado significa dichoso, feliz, gozoso, placentero, ¿cierto? En el Sermón del Monte. Aquí ella se manifiesta como desdichada. Es un gozo, es una alegría. Ella podría haberse quedado con una oración a mitad. Podría haber dicho: Dios, yo para ser feliz necesito un hijo. Para tener mi felicidad completa necesito un hijo. Y no haberlo ofrecido. ¿Ya? Pero ella entiende que un hijo de ella que no conozca a Dios puede ser la desdicha más grande incluso de sí mismo. Luego de esto dice: y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré, te lo encomendaré, te lo devolveré. Salmo 127 nos habla precisamente de lo que tiene que ser una familia, ¿cierto? ¿Lo recuerdan ustedes? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Y está hablando toda la idea de familia, ¿ya? De que Dios, de que Cristo tiene que estar en el centro de la familia, de que no sacamos nada de trabajar un montón, si no estamos trabajando y edificando la espiritualidad de nuestra familia.
que los hijos son una bendición, aljaba esa idea de tener altas flechas, y que los hijos que son guiados y dirigidos por Dios, ellos van a ser como corona de honra, que porque los hombres se juntaban a hablar en el pórtico de sus hijos, precisamente, como a decir, mira, ¿has visto a mi hijo? ¿Has visto cómo él ha progresado? ¿Has visto que él es un ingeniero? ¿Has visto cómo él ya va en quinto, sexto de medicina? ¿Se dan cuenta? Es como que nos juntábamos a conversar de aquello. Por lo tanto, el hijo que ha sido instruido y enseñado en lo que es los caminos de Dios, nunca le va a dar vergüenza a su padre. Nunca le va a dar vergüenza a sus padres, a su padre y a su madre. Pero es porque estos padres encomendaron a sus hijos antes incluso de nacer. ¿Qué es lo que pasa hoy día? La realidad triste de nuestras familias, y no estamos exentos nosotros como iglesia de ello, es que nuestros niños, hay muchos niños que han nacido por embarazos que se llaman embarazos no deseados, que no tuvieron la alternativa, o sea, la alternativa estuvo antes de, pero que no tuvieron la alternativa de prácticamente decidir el tiempo, decidir el momento, decidir el nombre, de preparar todo, ¿cierto? La pieza, sino que llegó de sopetón y ya hay que asumirlo, y hay que tomar esta responsabilidad, ¿cierto? Hoy en la estadística de nuestro país es aberrante lo que está ocurriendo cada día en esta idea. Para algunos puede ser interesante porque hay mayor población de nuestro país que cada vez se va poniendo viejo, pero no es la idea de que las cosas sean de una manera donde por lo menos en nuestro contexto cristiano, los jóvenes tienen que hacerse responsables de algo para lo cual no se han preparado ni están dispuestos para hacerlo. Por eso, que nosotros como papás tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos y pedir por ellos antes de, y entregarlos a Dios antes de, entender y comprender que los hijos no son suyos, los hijos son de Dios. Muchas veces decimos, entonces son prestados, pero en realidad son prestados. ¿En realidad usted cree que son prestados? ¿En realidad usted cree que sus hijos Dios se los ha entregado para que usted los administre, para que usted los guíe, para que usted les dé amor, para que usted les enseñe de Dios, para que usted los edifique en la gracia del Señor Jesucristo? ¿O usted cree que son suyos? Ese término, pues si yo los parí, si yo los tuve aquí, fueron 9 meses, no tú. Ricardo, no tú. Fue. Y ahí empezamos a hacer las diferencias, etcétera. Yo sufrí más, yo cargué más. Tú no sufrí absolutamente nada. Yo tuve náuseas, yo tuve esto. Y pasamos a tener la idea de pertenencia. Prácticamente esto es mío. Yo lo tuve. Como si los niños se hicieran de la nada. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue uno solo el que pudo ser por obra y gracia del Espíritu Santo. Nadie absolutamente más. Siempre se necesitan 2 para tener un pequeño, para tener un hijo. Por lo tanto, esta idea de nosotros hacernos cargo de nuestros hijos, encomendándolos a Dios, es una idea que nosotros tenemos que enseñar, compartir con todos aquellos que nos rodean. Versículos 19 y 20 nos hablan un poquito de esto. Dice que al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego el Caná se unió a su esposa Ana. ¿Ustedes saben a lo que se refiere ahí? ¿Ya? Y el Señor, mire, se acordó de ella. Ella en la oración anterior decía, Señora, déjate de olvidarte de mí. Te estoy pidiendo hace rato. Así como que, con toda pasión, con todo, déjate de olvidar de mí. Él se acordó de ella. Y Ana en ese día concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor
se lo pedí. ¿Ha pedido usted a Dios sus hijos? ¿Se los pidió a Él? ¿Se los entregó a Él? ¿Se los ha entregado si es que ya no lo ha hecho? ¿Se los ha encomendado al Señor? Papás, si no lo hicieron antes de nacer, hoy es el tiempo de hacerlo. Encomienden, entreguen a sus hijos a Dios. Son de Él. A Él le pertenecen. Díganle, oren en lo individual, oren matrimonialmente y díganle, papito, aquí están mis hijos que son tus hijos. Te lo ofrecemos. Y tengamos la misma actitud de Ana, que tiene mucha diferencia con Elí. Ana, una simple mortal que va a adorar a Dios, en comparación versus a Elí, que era un sacerdote. Mire cómo Dios tiene misericordia. Mire cómo Dios se manifiesta. Por lo tanto, si no lo hizo antes, porque no lo sabía, hágalo ahora. Vaya a su hogar, regrese a su hogar en la noche, oren juntos y entreguen a sus hijos al Señor. Y van a ver cómo el Señor en su tiempo, en su momento, va a responder a esta oración. Lean de nuevo el capítulo, lean de nuevo esta oración, vean en Ana lo que es necesario tener en nuestras vidas, un desprendimiento, un devolver a lo que es de Dios. En segundo lugar, padres, háganse cargo de sus hijos enseñándoles a amar a Dios. Versículo 23b al 28 del capítulo 1. Dice, bueno, ella le dice cuando ellos ya volvían al año, mira el canal, yo no voy a ir para allá hasta que mi niño sea destetado, hasta que mi niño crezca. ¿Ya? Entonces, su esposo le dice, bien, haz lo que te parezca mejor, respondió, y quédate hasta que lo destetes, con tal que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Aquí hay una idea muy interesante, revolucionaria del siglo XVII. Juan Amós Comello, no sé si alguien lo conoce, todo lo que tiene que ver con educación, debiesen conocerlo, es el padre de la educación a nivel mundial. Y este personaje reformado, influenciado poderosamente por Calvino en sus lecturas, estableció, para que ustedes sepan la influencia de este hombre, este fue el iniciador de lo que hoy se conoce como la UNESCO. ¿Ya? O sea, no es cualquier personaje. Él establece bases y de ahí sale toda esta idea. ¿Sabe lo que plantea? De que nosotros tenemos que educar y criar a nuestros hijos hasta una edad bastante grande en casa. Hoy se estaba hablando del home schooling, no sé si está bien pronunciado, que es precisamente eso, de que ya los niños no van al jardín, de que ya los niños no van a la cuna, al jardín, etcétera, sino que hasta cierto periodo los crían en la casa, los educan en la casa. En Estados Unidos y en los países de Europa hay implementos para que los papás lo puedan llevar a su casa y lo puedan aplicar en todo lo que tenga que ver con la enseñanza que se hacía afuera, pero que se haga en el reducto del hogar. Y ahí en el reducto del hogar tú le puedes complementar con todo lo que vas aprendiendo, pero lo básico, lo central, lo esencial, se lo entregas tú, los valores. ¿Por qué hoy día decimos que la gente joven ya no tiene valores, perdió el respeto, perdió todo? Porque no están acostumbrados a ese modelo. Nosotros le estamos exigiendo algo de lo cual nosotros mismos se lo cortamos. Nosotros estamos exigiendo a nuestros jóvenes respeto, nosotros estamos exigiendo a nuestros jóvenes no violencia, nosotros estamos exigiendo un montón de cosas de ellos, pero sin embargo no nos damos cuenta que nosotros mismos fue que los colocamos
en el kinder no sé cuánto, y en el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, y no hemos tenido esta idea de apego maternal, de apego paternal. No lo hemos criado desde chiquititos, de potrillo. Es más, ¿quién pasa a cuidarlo a posterior en la nana? Y no seguimos siendo nosotros. Y ya cuando están pasando a la universidad, prácticamente se independizan y empiezan a encontrar otros estilos de vida. Por eso que, estimados, no es algo aberrante. La Escritura nos está diciendo que nosotros tenemos que enseñar a amar a Dios a nuestros hijos, y de eso tenemos que hacernos cargo a nosotros. Pero enseñar a amar, enseñar no significa entrenar o entregar tradiciones a las cuales nosotros adosamos. Ojo, no es lo mismo enseñar que entrenar. No es lo mismo enseñar a amar a alguien que entrenarlo para amar. Es totalmente distinto. Y la educación hoy es prácticamente un entrenamiento. La educación en el colegio, en todas las esferas, son prácticamente instrucción, son prácticamente entrenamiento. ¿Usted quiere que su hijo sea un poco mejor? A lo mejor su hijo es bien comportadito, es bien educadito, es bien arregladito, es bonito, chiquitito, y que todo el mundo lo añuñuca. ¿Ah? No sé si se ha dado cuenta que hay jóvenes que ya tienen 22, 23, 24 años y todavía le dicen, ay, chiquitito, si es tan bonito, y le aprietan los cachetes así, y cuando ya el cabro ya no quiere que le hagan más de esas cosas. ¿Sí? Ya son entre adolescentes jóvenes hombres, adolescentes jóvenes mujeres. Pero nosotros tenemos esa tendencia de rebajar, del diminutivo. Por lo tanto, nosotros, hermanos, volviendo a esta idea, Ana, ella se queda y dice, mira, yo no voy a ir, pero voy a cumplir con mi rol de mamá. Lo voy a criar. ¿Y en qué lo cría? Lo cría a Samuel en los principios de Dios. ¿Por qué? Porque ella hizo un voto. Ella hizo una promesa. Yo te lo voy a devolver, dámelo. Dame un hijo. Pero yo te lo voy a devolver. Y te lo voy a devolver conociéndote. Te lo voy a devolver amándote. Versus Elí. Elí tuvo hijos. Y ustedes acaban de leer lo que pasó con los hijos de Elí. ¿Ya? Fines y el otro hijo que no me recuerdo bien ahora, el nombre, el Señor los mató. ¿Ya? No permitió que siguieran viviendo. Resulta que el sacerdocio, ¿qué es lo que hace? El sacerdocio se hereda en el Antiguo Testamento. En Israel el sacerdocio se hereda. Y te preparan para. Te enseñan a vestir, te enseñan a colocar el éfod, te enseñan que la ropa tiene que ir de tal manera, te enseñan los rituales, te instruyen para, pero es todo un cumplimiento, porque te preparan para que tú seas el sucesor de aquel sacerdote, porque era por herencia. Pero nunca se le enseñó a amar a Dios. Los hijos de Elí no amaban a Dios, porque no se les enseñó a amar a Dios. No se les enseñó a tener pasión, no se les enseñó a tener devoción, admiración, temor por Dios. Sus hijos, estimados papis, sus hijos están temiendo a Dios, están amando a Dios apasionadamente, creen en Dios profundamente, no como algo etéreo, no como algo de que sí, mi papá me dijo, mi mamá me dijo, pero que en realidad sí, puede que no. Cuando yo enseño algo desde chiquitito, aquí no soy papá, pero cuando yo enseño algo desde chiquitito que sé que le va a ser de bendición a mi hijo para el futuro, yo me esmero en que lo entienda, que lo comprenda
y que lo aplique en su vida. Por eso es que la Escritura es sabia cuando dice, instruye al niño en su camino. Y ese instruir no es de entrenar, es de educar, es de criar. Y ahí es donde están los dichos. Este es de buena crianza. ¿Ah? Este sí que está bien criadito. No versus el otro. ¿Cierto? Por lo tanto, estimados, nosotros como papás, usted como papás, ya papás, y los que vamos a ser papás en algún día, tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. Tan profundamente como pueden amar a sus padres, tan profundamente como pueden amar al pololo, a la polola, al novio, a la novia. Tienen que tener una idea profunda de lo que es Dios. De chiquititos tenemos que aprender a criar a nuestros hijos en esta idea. También, padres, háganse cargo de sus hijos corrigiéndolos por amor. Capítulo 2 del 29 al 30. Dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Se dan cuenta que el mismo texto hace las comparaciones entre Samuel y dice, y Samuel crecía en el conocimiento, en la gracia de Dios y tal, versus los hijos de Elí, que lo único que hacían era maldad, porque lo que hacían los hijos de Elí era maldad, no era un condoro, no fue algo circunstancial, sino que era premeditado y con alevosía, porque ellos eran sacerdotes y ellos amenazaban a la gente que iba a entregar sus ofrendas. Pasa la carne para acá, una cosa que o te pego, ¿ah? Pasa la carne para acá o te acuso al Sanedrín para que te apedreen y te la piden y te maten y todo lo demás. Ellos tenían una actitud maliciosa, una actitud gangsteril, una actitud que lo único que querían buscar era la satisfacción personal. Dice el versículo 27, bien sabes, le dice el Señor a Elí, que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto. De entre todas las tribus escogí a Aarón. ¿De dónde nace el ministerio de los sacerdotes? Desde Aarón en adelante. Sin embargo, este ministerio tus hijos lo han mancillado. Tus hijos lo han pisoteado. Tus hijos no son dignos de que sean llamados sacerdotes. Y por eso dice, yo ahora no quiero nada con ustedes, no quiero nada con su descendencia. No van a tener absolutamente nada que ver en esto. Al que me honra yo lo honro y al que me deshonra yo lo... Gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto. Gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto. Porque la sangre del Señor Jesucristo no permite hoy de que nuestros hijos sean aniquilados de esa manera. Pero dése cuenta, nosotros como papás tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos, corrigiéndolos por amor en el momento que corresponde y no antes y no después. Tiene que ser en el momento propicio. Si ustedes se dan cuenta, Elí le habla como tranquilito, le dice, oye niñito, ¿qué es lo que están haciendo? Mire, me han llegado algunos comentarios de ustedes que andan incluso hasta acostándose con las mujeres de ahí de la entrada del templo. ¿Qué es eso? Ustedes saben que eso no se hace. Ustedes saben que esta idea de que si yo tengo algún problema con algún otro, con mi prójimo, tengo a Dios por intermedio y si hago algo en nombre de Dios me voy a poder salvar, pero aquí ustedes están yendo directamente en contra de Dios. Hay una suavidad en el actuar de Elí que llega a producir escalofríos. Hay una suavidad en la forma, no les llama la atención, no los corrige. Les trata de hacer, a ver, dialoguemos, conversemos.
¿qué es lo que están haciendo, chiquitito, por Dios? Y llega la mano de Dios. Mire, no le llega directamente a los hijos. Llega la mano de Dios a Elí. Porque él es el padre. Él es la cabeza del hogar. Él tenía que haber tenido una actitud distinta. Según la ley en el Levítico, nadie podía mancillar. Nadie podía tener esta actitud. ¿Cuál era la idea de que ellos pescaran así un fierro? Ahora que estamos saliendo de los asados, que yo me imagino que nadie quiere comer más carne, ¿cierto? Yo en la semana tuve 6 asados, ya lo único que quiero es lechuga, apio, quiero esas cosas, yogur para la noche. Ya nada más de carne, nada más de asado. Pero ellos era un constante vivir de asado, porque tenían que sacrificar y tenían que quemar la carne. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenían que hacer? Era sacar la carne quemada ya. No, ellos querían la carne cruda. ¿Para qué? Seguramente para ellos prepararla de una manera distinta. Es que no me gusta como la prepara este, así que la voy a preparar yo, me la voy a comer yo, etc. Y si ustedes se dieron cuenta en la lectura, el que llevaba le dice no, yo voy a esperar. Y como que él le responde, ¿cómo que no? A ver, ¿quién es el pastor? A ver, ¿quién es el ministro? ¿Quién es el sacerdote aquí? Si te estoy diciendo que me pases la carne cruda, me la tienes que pasar. Si no, atente a las consecuencias. Eso es matonaje. En donde usted quiera que lo vean, eso es matonaje. Eso es abuso de poder. No es solamente el abuso de poder aquí. Ya se veía acá. ¿Y qué es lo que hace Elí? Una pequeña exhortación, un pequeño... ¿Qué es lo que pasa? Hermanos, hay que corregir a los hijos. Es interesante que la palabra educación en la Biblia tiene que ver con disciplina. No son palabras aisladas. Cuando usted corrige, está educando. Pero corrige por amor. Y corrige en amor. Para que sus hijos no tengan y no tengan que tener, ni tengan los míos, si Dios así lo permite, que vivir las mismas circunstancias que los hijos de Elí. Sin embargo, el texto dice que Samuel crecía y crecía en la gracia de Dios. Miren los contrastes que hace la Escritura. Cuando yo encomiendo a mis hijos a Dios, cuando yo tengo una actitud como la que le decía recién, de enseñarles a amar, cuando yo los corrijo a tiempo, por amor y en amor, mis hijos van a poder ser un orgullo para cada uno de nosotros. Sin embargo, todos aquí nosotros somos hijos. No es solamente el palo para los papás. Nosotros tenemos que aprender de estas cosas también, para no cometer los mismos errores que aparecen aquí en la Escritura. Versículo 30 dice: por cuanto has hecho esto, Elí, de ninguna manera te permitiré que tus parientes me sirvan, la heredad del sacerdocio. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre, yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. ¿Qué creen que ocurrió con Elías ahí? Cuando un hijo no es corregido a tiempo, hermanos, trae vergüenza, trae afrenta a cada uno de nosotros. Nos ponemos rojos. No queremos ni siquiera hablar con el vecino. Nos da, no sé. ¿Qué creen ustedes que le pasó a Elí? Sintió cómo era desgarrado, porque Elí fue llevado para ser sacerdote. Fue apartado para ese ministerio. Y que sus hijos se lo sean quitando por sus actos es algo que le debe haber dolido profundamente. Profundamente. ¿Por qué? Porque no los corrigió en el momento adecuado y de la manera que debe ser, por amor, en amor. Él debió haber aplicado las leyes que estaban establecidas en Levítico. Él debió haber parado las cosas. Él debió haber aplicado disciplina. A ver, ustedes se están metiendo con mujeres, y más encima con todas las mujeres,
que habían por el sector. ¿Qué es eso? ¿Quién les enseñó eso? Pablo diría, ¿acaso aprendieron eso de mí? ¿Yo les enseñé a vivir y a comportarse de esa manera? Por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos, corrigiéndolos por amor. Y por último, y no es menos importante, padres, háganse cargo de sus hijos, predicándoles el Evangelio todos los días. Versículo 35 al 36. Pero yo, dice el Señor, levantaré un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que le regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán, dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Este versículo 35, algunos hablan que hace referencia a Sadoc, el siguiente sacerdote, que no era de la línea de Aarón. Pero la gran mayoría de los estudiosos plantean de que aquí básicamente se está refiriendo a Cristo. Pero yo levantaré un sacerdote fiel, que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. ¿Quién es el único sacerdote? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo. ¿Quién es el único fiel? Cristo. ¿Quién es el único que cumple la voluntad de Dios? Cristo. ¿Quién es el único que satisface los deseos de Dios? Cristo. Y si eso yo no lo comparto con mis hijos, no van a entender de Cristo, van a tener una idea de Dios, pero no van a saber qué es lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermano? ¿Qué entiende usted por Evangelio? No son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Evangelio? ¿Usted le predica el Evangelio a sus hijos? Si no nos predicamos el Evangelio, ¿se recuerdan, varones? Si no nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos, como nos hablaba Mahani en el asado que tuvimos, si no nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos, todos los días va a ser imposible que le prediquemos el Evangelio a nuestras esposas, a nuestros hijos y a quien nos pueda rodear. Por lo tanto, nosotros tenemos que predicar a este Cristo crucificado, aquel que vino a morir por nuestros hijos, que vino a dar su vida por cada uno de ellos que están ahí, que vino a derramar su sangre para lavarlos de sus pecados, y que era Él el que tenía que estar en la cruz, que era Él el que tenía que morir, que era Él el que tenía que pagar por cada uno de sus pecados. Eso es el Evangelio. Pero obviamente que no solo con la cruz. Hay que hablar de que también el Señor ha resucitado de entre los muertos para darnos vida, y para darnos vida eterna, vida en abundancia. Hermanos, no vengo a vender ni tampoco a regalar. Les recomiendo este libro, La Biblia y su familia. Este está en portugués, pero ya salió en español, y interesante que lo tradujo una hermana de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Así que un libro muy bueno, muy exegético, muy interesante. Este es bueno. No estoy haciendo propaganda a una marca determinada, pero es bueno. Las disciplinas de una familia piadosa. Este es una triada donde está la mujer piadosa, la disciplina de una mujer piadosa y la disciplina de un hombre piadoso. Y si este era bueno, este es más bueno que es. La vida cristiana en el hogar de Jay Adams. Este es espectacular porque entra, el primer capítulo te habla inmediatamente de que bajen los humos de santidad en tu vida y en tu hogar, porque tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija son miserables pecadores. Amén. Y no te hagan mayor expectativa del otro de la que puedas tener, para que no te decepciones
aún más cuando tus hijos o cuando tu esposa o cuando tu esposo caigan producto del pecado. Y este pequeño librito, La vida cruzcéntrica, es increíble. Y para terminar, les voy a leer algo que tiene que ver con este tema. Esto es todo lo que necesitamos. Si es cristiano, no necesita vivir en el mismo lugar toda su vida a fin de recordar quién fue una vez, hablando de la idea del antes y el después de conocer a Cristo. Y no le hace falta tener un antecedente en drogas ni ninguna otra experiencia extraordinaria de conversión a fin de que la cruz le resulte amada. Eso no es lo importante en sí. Sin importar nuestro pasado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que necesitan saber nuestros hijos. Todos, absolutamente todos. La vida de mi hijo de 9 años, dice el pastor Chad, es muy distinta a la mía. Se ha criado en un hogar cristiano, se le ha enseñado la palabra de Dios. A diferencia de su padre, está rodeado de personas en una iglesia local que respetan la piedad y la humildad, no la mundanalidad ni el orgullo. No obstante, cuando Chad sea un joven adulto, la cosa más importante que puede enseñarle es que, aun cuando se haya criado en una familia cristiana y se le haya criado en una vida moral, es un pecador que necesita con desesperación la muerte sustituta de Cristo a fin de que Dios lo perdone. Y por eso le estoy enseñando el Evangelio día a día. Le digo que es pecador como su papá y que el pecado es un problema serio. Lo expreso en palabras que él lo pueda entender, pero no paso por alto ni minimizo la seriedad del pecado. A través de sus acciones y actitudes se ha rebelado contra su Hacedor, y este grande Dios es perfectamente santo y debe responder con feroz oposición al pecado, debe castigarlo. Algunos quizás se sorprendan de que le enseñe a un niño de 9 años de edad la ira de Dios hacia el pecado. Sin embargo, lo que encuentro sorprendente es que alguna amorosa persona le retenga esta verdad a otra persona que ama, puesto que solo cuando comprendemos la ira de Dios hacia el pecado es que nos damos cuenta de la necesidad de ser salvos de esto. Solo cuando escuchamos las malísimas nuevas de que merecemos el juicio es que logramos apreciar las buenísimas nuevas de que Dios nos provee salvación a través de su Hijo. ¿Se da cuenta cómo hay que hablar firme, claro y transparente de lo que es Cristo para nuestras vidas y lo que es Cristo y debe ser Cristo para nuestros hijos? José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Comillas, definición de hijo. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo. El más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Interesante, ¿eh? Como José Saramago da un toque ahí a lo que tiene que ver con el hijo. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder hacernos cargo de nuestros hijos, a los que ya los tienen y a los que en algún momento el Señor nos pueda entregar. Tengamos un momento de oración. Papito, muchísimas gracias, porque tú nos amas de una manera maravillosa y hermosa. Y te queremos pedir, Señor, que tú nos enseñes a ser padres conforme a tu palabra.
Que, Señor bendito, tú nos enseñes a ser Padre como tú lo eres con nosotros. Gracias, Señor amado, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para poder reconciliarnos contigo y ver de una forma distinta nuestro andar y nuestro actuar. Te queremos pedir, Señor, hoy clamamos y te entregamos a todos nuestros hijos, a todos, oh Dios bendito. Ahí están delante de tuyo, te pertenecen, son tuyos. Tú nos diste para que nos cuidáramos y que le diéramos todo nuestro amor. Pero ahí están. Y te los entregamos, te los encomendamos para que tú seas implantando en el corazón de ellos el amarte, el conocerte, el desearte con todo su corazón. Papito, ayúdanos a enseñarles mientras estén con nosotros a amarte con pasión, con locura, con desenfreno, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Permite que nosotros seamos un ejemplo de pasión y de deseo y de amor por ti, para que no solamente nuestras palabras, sino nuestros hechos, ellos sean viéndolas con profunda admiración y digan: eso yo quiero tener y eso yo quiero ser. Ayúdanos a enseñar, a corregir con amor, en amor, a nuestros hijos, porque van a fallar, porque van a caer, porque son pecadores como cualquiera de nosotros. Ayúdanos a aplicar disciplina y corrección en el momento adecuado, en el tiempo oportuno, tomados netamente de tu mano. Y por favor, no permitas que dejemos y que abandonemos la tarea de predicarles el Evangelio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo día a día en sus corazones. Si somos capaces de contarles cuentos de hadas, si somos capaces de contarles distintas cosas de nuestra propia historia familiar, que antes de quedarse dormidos les seamos compartiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que duerman y lo mediten al dormir, al estar descansando en sus corazones. Todo esto es para la honra y la gloria de tu nombre, y te pedimos perdón, oh Dios, si no nos hemos hecho cargo de nuestros hijos conforme a tu palabra. Nos entregamos también delante de tus pies para que tú nos moldees, para que tú nos formes conforme a tu imagen, en el nombre de Jesús. Amén.